hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí nuevamente con ustedes para transmitir desde nuestra iglesia cristiana Nuevo Amanecer, desde Los Ángeles, California, esta palabra maravillosa que tenemos para cada uno de ustedes que estarán en sintonía con esta programación. Sean todos bienvenidos. Dios bendiga a la iglesia cristiana Nuevo Amanecer, a cada miembro, a mis hermanos que nos escuchan y amigos en diferentes partes de América. Dios les bendiga en gran manera. Y mi esposa Irene viene entonces para leer la palabra y para comentar en algunos puntos importantes sobre esta lectura maravillosa. Dios les bendiga, hermanos, una vez más a Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer y a aquellos que nos están escuchando, hermanos de todo el mundo, gloria al Señor, y a aquellos amigos también que están escuchándonos por estos medios, gloria al Señor. Estamos contentos, felices de estar una vez más en la casa del Señor, glorificando el nombre del Señor. Asimismo ustedes allá desde su casita, glorifique al Señor juntamente con nosotros, pues estamos todos bajo la presencia del Señor. La venida del Señor, hermanos, se acerca cada día más. Creo que la venida del Señor ya está aquí. Todas las señales ya se han cumplido fundamentalmente. La iglesia ya está para recibir al novio, gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes, aquellas 5 vírgenes prudentes que esperaron preparadas al Señor con su aceite y con sus lámparas encendidas en todo momento. Así tiene que ser la iglesia, porque la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Usted se preguntará en esta tarde, querido hermano o amigo, ¿cómo ser nosotros como las vírgenes prudentes mientras que está sucediendo este terrible caos mundial? ¿Cómo podemos nosotros ser como esas vírgenes prudentes si no asistimos a la iglesia, no evangelizamos, no sanamos en el nombre de Jesús, no echamos demonios en el nombre de Jesús, no estamos practicando nuestro cristianismo? Pues déjeme decirle, hermano, que es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Es fácil ser cristiano cuando nosotros estamos en medio de nuestros hermanos, pero no es fácil posiblemente para muchos ser cristianos cuando están en medio de su hogar, cuando están con su familia, cuando están con sus hijos, especialmente ahora cuando tenemos este caos, que tenemos que estar encerrados entre las 4 paredes de nuestra casa. Ahí es donde nosotros debemos ser como esas vírgenes prudentes y practicar esos frutos del Espíritu, practicar la paciencia, practicar la paz, practicar el gozo, practicar la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la bondad, todo lo que se trata de los frutos del Espíritu, todo lo bueno, gloria al Señor. Ahí, en medio de nuestros hogares, es donde tenemos que estar como esas vírgenes prudentes, practicando lo bueno, porque para que nosotros podamos estar preparados para la venida del novio, nosotros tenemos en primer lugar, usted, querido amigo, que no ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, confesar a Jesucristo, arrepentirnos, ser tolerantes, pacientes, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdonar y ser, como dice la palabra del Señor, ser sal y ser luz aquí en la tierra. Y más que nada tener una relación
íntima con nuestro Dios. Entonces, hoy, hermano, amigo, más que nunca, es importante que estemos conscientes que nuestra redención se acerca. Nuestra redención ya está aquí y tenemos nosotros que estar preparados para el encuentro con nuestro novio, para ir y allá en los cielos disfrutar de esa cena magnificente, de esas bodas del Cordero. Yo les invito que ahí en sus casas, ahí ustedes practiquen, gloria al Señor, el ser un buen cristiano y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Yo dejo con ustedes a nuestro pastor para que él continúe hablándonos acerca de esta palabra preciosa. Dios le bendiga, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Mis amados hermanos, sabemos que estamos en una grande necesidad, una necesidad que envuelve todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora que acudir a Dios en oración, estar meditando en su palabra, estar confiando en Él las 24 horas del día. La muerte está asediando. La muerte está allí esperando afuera. Estamos en un grave peligro que hay que tomarlo muy en serio. Esto no es una idea de alguien, es una realidad. Y tenemos que tomarlo tal como es, sin tentar a Dios, sin hacer que Dios haga algo cuando Él no lo quiere hacer. Por eso Dios nos ha dado inteligencia. Por eso Dios nos ha dado a nosotros ese raciocinio para que actuemos debidamente ante las circunstancias que pueden dañar nuestra vida. Nosotros somos mayordomos de nosotros mismos, mayordomos de nuestra familia, mayordomos de la iglesia, mayordomos de nuestros hermanos. Estamos nosotros siendo responsables delante de Dios de la más mínima actitud que tengamos en esta pandemia. Nosotros no podemos decidir cosas cuando el Espíritu Santo realmente no está guiando. Aparentemente pensamos que hacer una cosa buena, que porque vamos a adorar a Dios, va a ser la voluntad de Él. El apóstol Pablo andaba predicando y tenía su agenda. Predicar no es malo, predicar es la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo ir a ciertos lugares para mandarlo a otros, donde realmente la necesidad estaba apremiante. Si el apóstol Pablo hubiera desobedecido diciendo, de todas maneras yo estoy predicando, de todas maneras yo estoy pregonando las verdades del Evangelio, de nada le hubiera servido, porque de todas maneras había desobedecido a Dios. Dios habla por muchos medios, y Dios no es un Dios que trabaja dividiéndose Él mismo en su trabajo de una forma antagónica. Porque el Espíritu Santo trabaja con la totalidad de lo que es la iglesia. Y si el Espíritu Santo controla la iglesia, va a dar a entender de que toda la iglesia va a estar trabajando unánimemente, en unidad, al unísono, sin violar nada de lo que pudiera traernos a nosotros consecuencias caras. Jamás el Espíritu Santo le va a enseñar a la iglesia a desobedecer a sus mandatarios.
Jamás el Espíritu Santo le va a enseñar a la iglesia a no ponerle atención a la realidad de las cosas. Jamás el Espíritu Santo va a hacer que la iglesia viole lo que se ha escrito en la palabra del Señor, de darle a nuestros gobernantes la razón para salvar muchas vidas. Pero estamos acá nosotros, hermanos, para alimentar nuestra alma, nuestro corazón, en medio de vicisitudes que no nos traen realmente satisfacción. Todos nosotros queremos estar bien, pero Dios, en su misericordia, de alguna manera, está tratando también con la iglesia, para que aprendamos a serle fiel a Dios en nuestros hogares. Porque es ahora donde está la oportunidad de serle fiel a Dios en nuestros hogares, y que no llevemos un evangelio disfrazado, siéndole fieles a Dios en la iglesia solamente, siendo luz en la iglesia y tinieblas en nuestros hogares. Es ahora donde todos tenemos que estar orando unidos, estar meditando en Dios, estar viviendo nuestra vida cristiana bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a no adorar el templo, a no adorar las cuatro paredes, sino que tenemos que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque no necesariamente alguien va a adorar a Dios en espíritu y en verdad estando en la iglesia. Pero estoy seguro que muchos cristianos han aprendido a adorar a Dios en sus casas, porque hay unidad, porque hay compañerismo en la oración, porque todos estamos conscientes de que si no buscamos a Dios, entonces todos vamos a enfrentar este peligro que está tomando lugar. De alguna manera Dios habla. Y antes de empezar esta palabra, quiero hacer una oración juntamente con ustedes. Yo sé que Dios hasta el día de hoy nos ha dado victoria. Hemos sabido de algunos pastores que están enfermos, están con el COVID-19. Miembros de sus iglesias se han enfermado. El condado de Los Ángeles, aquí en California, se ha infestado de este virus, y aún nuestro gobernador aconseja que la mayor parte de los establecimientos, incluyendo las iglesias, se cierren por un tiempo. Ellos están conscientes de que hay libertad de religión, pero están conscientes también de que hay muerte asediándonos. Nada cuesta esperar en oración. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. ¿Por qué desesperarnos si de todas maneras no estamos perdiendo a Cristo? El consejo está allí. Pero si alguien realmente es contagiado por desobedecer la ley, por tentar a Dios, decir Dios está conmigo, Dios está con nosotros, yo voy a ir a la iglesia y voy a abrazar a mis hermanos y voy a estar allí cantando, yo al diablo no le hago caso. Hermano, tenemos que tener discernimiento de espíritu. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Jesucristo nunca prohibió darle a César lo que es de César. Él dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Que alguien se muera del COVID-19 bajo la voluntad de Dios, bueno, yo puedo decir, es la voluntad de Dios. Pero morirse antes de tiempo, eso es otra cosa.
Alguien puede escoger morirse antes de tiempo por su desobediencia. En la Biblia encontramos casos de muertes que son antes de tiempo. Tenemos a Ananías y Zafira. Murieron antes de tiempo por desobediencia. Tenemos aquellos que estaban tomando la Santa Cena de una forma indigna y irrespetuosamente. Murieron antes de tiempo. Mucha gente muere antes de tiempo por desobedecer, tanto la Biblia como a sus gobiernos. No hay ningún gobierno que esté prohibiendo la predicación del evangelio. Esta no es una persecución a la iglesia. Hay un idealismo que está afectando la fe de los hermanos. Unos piensan que ya estamos en la gran tribulación. Imagínese usted. Qué terrible es esto. Nosotros, hermanos, tenemos libertad todavía para adorar a Dios. Libertad todavía para predicar el evangelio. Si no estamos dentro de las cuatro paredes, eso no es persecución. Eso es estar precavidos. Guardar a nuestra familia. Guardarnos a nosotros mismos, guardar la sociedad, guardar nuestras ciudades. Tenemos que entender todo esto. El evangelio no es fanatismo. El evangelio, hermano, no es algo que hay que tomarlo a la ligera, como que si fuera cualquier cosa de decisiones nuestras. El evangelio es poder de Dios para salvación y ese poder nunca se va a terminar. Ahí donde estás conmigo, oremos. ¿Tienes algún familiar que está enfermo? Oremos. Nuestro hermano pastor Javier Sánchez está en el hospital. Él está teniendo problemas con su respiración. Algunos miembros de su iglesia también están afectados. Orando también por pastores allá en Nicaragua que se me ha informado que están graves y han muerto más de 50 pastores. Orando por pastores allá en el Ecuador, en Perú, en la Argentina. Brasil, hermano, está siendo invadido por todo esto de la pandemia. No digamos Centroamérica. Se están viniendo en contra de los presidentes. Quieren quitar a los gobernadores de su puesto porque, según ellos, están en contra de la iglesia. Amado hermano, ¿qué clase de mentalidad tenemos nosotros? ¿Acaso Cristo no es sabiduría para nosotros? ¿Acaso Cristo no es para nosotros la mente de Dios en nuestra vida? ¿Por qué queremos nosotros tergiversar las cosas? ¿Por qué queremos nosotros malinterpretar las cosas que son normales? Que realmente no está trayendo ninguna afección negativa a la iglesia. Al contrario, nos está despertando. Sabiendo, hermano, que hay una necesidad apremiante de hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos y decirles que se preparen, porque es ahora donde está el apoyo a estas palabras por lo que está pasando. Ellos saben que no estamos mintiendo, la gente se está muriendo, la gente se está enfermando, los trabajos se están cancelando, la economía de cada país está viniendo por los suelos. La gente, si no muere del COVID-19, va a morir de hambre. Esto se está exagerando tremendamente y potencialmente, hermano, no hay ninguna forma de solucionar este problema si no cooperamos todos. Si no hacemos lo que debemos de hacer. No tentemos a Dios. Dios no va a dejar que nadie venga a tentarlo, porque Él no puede ser tentado. Así que si nosotros pensamos de que Dios va a venir a nuestro socorro, Dios va a venir a ayudarnos,
porque Él está con nosotros, somos cristianos y yo puedo ir donde quiera, puedo andar descalzo, puedo andar sin la mascarilla, puedo oponerme a las razones del gobierno, porque Dios está conmigo. Estamos fallando. No somos nosotros cristianos sabios. Estamos fracasados en el entendimiento de la palabra de Dios, por muchas lenguas que se hablen, por muchos años que se tenga en el ministerio, por mucha influencia que se tenga. Estamos fracasados en el entendimiento de la palabra. Dios necesita hombres y mujeres que lo entiendan bien y que entiendan cómo las cosas trabajan. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora están escuchando, Señor, esta programación. Te ruego, Señor, que los bendigas en gran manera, que los guardes. Tú conoces, oh Dios, sus necesidades. Tú sabes, Señor, quién está enfermo de los que me están escuchando. Mira, oh Dios, a nuestro hermano Javier Sánchez, a su esposa, su familia, sus miembros de la iglesia. Mira, Señor, a los pastores que están enfermos en los hospitales. Mira, Señor del cielo, aquellos que no tienen trabajo, que no tienen, Señor, cómo alimentar a sus hijos por esta decadencia económica. Mira, Señor, aquellos que están allá lamentando la partida de sus seres queridos. Te ruego, Dios, que pongas tu mano de poder sobre cada uno de ellos, que los fortalezcas en gran manera. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé inteligencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos una como una iglesia tuya, como un cuerpo. Que no haya, Señor, ninguna dicotomía en este ministerio maravilloso de tu evangelio. Que estemos nosotros, Señor, unidos para cooperar, que estemos en esa solidez de amistad para detener este virus a través de la oración y de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Que no pongamos en peligro a nadie, Señor. Que nosotros los ministros seamos sabios. Que nosotros los ministros seamos personas inteligentes. Que no tendamos a tentarte, Señor, a provocarte. Que aprendamos a sujetarnos, oh Dios, a lo que tú has puesto en esta tierra para el beneficio de la humanidad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, oh Dios. Amén. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo quiero hablar sobre lo que es el trabajo dentro de la imagen de Dios. El trabajo dentro de la imagen de Dios. Cuando hablamos de imagen, inmediatamente aparece en nuestra mente un cuadro, aparece en nuestra mente un objeto. Y esto, mi hermano, pues puede ser cierto, pero la imagen de Dios es sustancial e implica muchas cosas: sabiduría, entendimiento, inteligencia, poder y un sinnúmero de atributos que hay en Dios. Y nosotros tenemos que evaluar cada cosa que hacemos y examinarnos si lo que estamos haciendo está dentro de la imagen de Dios. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí en Génesis 1 y 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un caos que nosotros vemos acá. La Biblia empieza con un caos. La Biblia empieza contándonos de un desorden que había al principio. Pero también continúa una organización maravillosa, dando a entender que Dios, hermano, es el que tiene en control
todas las cosas. La tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, controlando las cosas, que no se vayan más hacia allá, fuera de la voluntad de Dios. El libro de Génesis, hermano, es el fundamento de la teología del trabajo. El trabajo está puesto en la Biblia en todas sus páginas. Es el movimiento que el ser humano tiene, es la acción y la fuerza que el ser humano tiene para llevar a cabo sus metas, sus propósitos, sus proyectos. El libro de Génesis cuenta con la historia de la creación de Dios. Dios no estaba soñando cuando estaba creando el universo. Él no estaba soñando con una ilusión. Estaba creando una realidad. Una realidad. El universo creado por Dios, hermano, proporciona el material para el trabajo humano. Proporciona el espacio, el tiempo, la materia, la energía. Son las fuentes a las cuales el hombre puede acudir para llevar a cabo su trabajo. Dios siempre en este trabajo dentro del universo está presente y se relaciona con sus criaturas, especialmente con los seres humanos. Entonces, al trabajar a la imagen de Dios, trabajamos en la creación. Al trabajar en esta imagen de Dios, estamos trabajando en la creación, estamos trabajando sobre la creación, estamos trabajando con la creación. Y si lo hacemos como Dios quiere, estamos trabajando para la creación. La iglesia está llamada a crear, no a destruir. La iglesia está llamada a cooperar para el bienestar de la humanidad, no para venir a destruir a la humanidad. Los ministerios son dados para edificación, no para destrucción de familias. Los ministerios han sido dados para traer vida, no muerte. En Génesis vemos a Dios trabajando y aprendemos que su plan para nosotros es que trabajemos. El primero que trabaja, hermano, con la materia, con esta creación es Dios. Lo vemos trabajando. Y la iglesia tiene que trabajar. Algunos piensan que trabajar es estar dentro de las cuatro paredes. Hermano, nosotros tenemos que entender que la iglesia trabaja unida en espíritu. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el fundamento de la iglesia. Cuando venimos y nos congregamos, es para venir a ser edificados en la doctrina de Cristo. Por eso Dios pone ministerios para la preparación de los santos, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la medida de Cristo. Pero tú, como miembro del cuerpo, miembro de la carne y de los huesos de Cristo, según Efesios capítulo 5, eres la iglesia y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Donde quiera que estés, la iglesia va a estar representada por ti. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender que el trabajo de la iglesia es vital. Si la iglesia en Jerusalén, en el tiempo de los apóstoles, no hubiera sido perseguida, de tal manera que todos los hermanos de Jerusalén tuvieron que huir. Por eso Pedro le escribe a los dispersos: si todos hubieran quedado allí, el evangelio no hubiera sido
proclamado en otros lugares. Pero los últimos que se quedaron, que no querían salir, fueron los apóstoles. Porque había en ellos una idea de que Jesucristo tenía que venir. Pedro así lo creía. Esta idea desapareció hasta que a Pablo se le dio el evangelio de la gracia. Pero ellos pensaban de que Cristo tenía que venir y reinar si Israel, o sea, si los judíos o todo Israel se arrepentía en un arrepentimiento nacional. Por eso era que todos vendían sus propiedades, todos tenían las cosas en común, porque el reino venía. Pero más adelante se dieron cuenta de que todavía este evangelio tenía que ser predicado a los gentiles. Y que las 10 tribus perdidas tenían que ser alcanzadas por Cristo según San Juan capítulo 11. Entonces, hermano, en Génesis vemos a Dios trabajando y aprendemos que su plan para nosotros es que trabajemos. ¿Cómo tú puedes trabajar ahora en esta pandemia? Dios te ha dado medios, la tecnología. Qué linda es ahora usar la tecnología. La tecnología ahora es una bendición para la iglesia. Algunos están en Zoom, otros estamos en Facebook, otros en diferentes páginas en el internet. Hay mensajes, hay llamadas gratis. En Messenger tú puedes hacer llamadas gratis. Puedes estar teniendo conferencias por medio del teléfono. Siempre vas a estar presente con tus hermanos porque estás comunicándote con ellos. Mándales textos bíblicos. Alienta a tu hermano que está ya a la distancia. Pregúntale cómo está. La iglesia ahora tiene que estar activa. Tiene que estarse llamando uno con el otro. Tiene que estar orando uno por el otro. Orando por sus pastores, por los diáconos, por los líderes de su iglesia. Orando por los miembros de cada iglesia. Cuando te hinques a orar y el Espíritu Santo te traiga nombres, aunque sean los nombres de aquellos que no te quieren, ora por ellos, porque Dios te está probando, Dios está edificándote, Dios te está formando de una forma mejor ahora, porque te está obligando hasta a orar por aquellos que no te quieren. Y si ves en necesidad a alguien, no importa quién sea, y Dios te ha bendecido, mándale ayuda, mándale. Coopera con algún equipo que esté en tu iglesia, que esté comprando comidas para llevárselo a los hermanos. Dile, aquí tengo 10 pesos, 10 dólares. Aquí tengo estos 10, ¿qué? Lempiras, quetzales. Aquí están. Dios te va a bendecir porque estás trabajando como iglesia dentro de esta pandemia. Estás edificando. El Espíritu Santo te está usando. La gloria de Dios está resplandeciendo en tu vida. Hay una protección en tu casa porque estás haciendo que Dios esté presente allí cuando extiendes tu mano de ayuda a aquel que lo necesita, tanto espiritualmente como físicamente. Atraes a Dios a tu vida. Nosotros vemos que en Génesis entonces está el patrón, el fundamento de lo que es el trabajo en diferentes áreas, y los 65 libros de la Biblia que siguen ofrecen contribuciones únicas a la teología del trabajo. Pero todas brotan de la fuente que se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia. Por lo tanto, hermano, trabajar en la imagen de Dios es estar dentro del ámbito divino. La iglesia de Éfeso trabajaba y trabajaba. Yo estoy seguro que si la iglesia de Éfeso existiera en este tiempo de pandemia, sus líderes llamarían a todos para que estén en la iglesia. Que vengan, que todos tenemos que estar en la iglesia. Somos la iglesia de Éfeso. Vénganse para acá. Pero de todas maneras Dios les hubiera dicho:
arrepiéntete. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Yo vendré si no te arrepientes y quitaré el candelero de ti. Recordamos que Jesucristo se paseaba dentro de los 7 o en medio de los 7 candeleros. Cristo oficiando, ministrando. El quitar el candelero de la iglesia de Éfeso significa: ya no te voy a ministrar. ¿De qué sirve que alguien se reúna cuando Cristo no está allí presente? Por desobedientes. Toda desobediencia es pecado. La vulnerabilidad que se trae por la desobediencia puede ser cara. Ser vulnerables a esta pandemia. Porque puedes salir de tu casa y regresar y venir a contagiar a tus hijos, venir a contagiar a tus padres. Y esto es lo que se ha visto acá. Jesucristo mismo, hermano, trabajó dentro de la imagen de su Padre. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, ahí en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que si el Padre no trabaja en cierta área, Jesucristo no iba a trabajar en esas áreas. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué Cristo estaba trabajando dentro de la imagen de su Padre? Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 que Jesucristo es la imagen de Dios. Estaba trabajando dentro de esa imagen. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos capítulo 1, del versículo 2 al 4, leemos: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo. ¿Y acaso la iglesia no es el cuerpo de Jesucristo? ¿Acaso la iglesia no está en Cristo, que es la imagen de Dios? El apóstol Pablo usa una terminología, una lexicología cuando él habla de al hacer nuestro trabajo para Dios. Él dice que todo lo puedo en Cristo, ahí en Filipenses 3:14, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¡Qué tremendo! Entonces Dios, hermano, es un Dios que nos da a nosotros esa capacidad de trabajar para Él, para vivir para Él. Entonces Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es estar haciendo las cosas en Cristo. Entonces hay fortalecimiento. Si no hacemos las cosas en Cristo, en la imagen de Cristo, en la imagen de Dios, nosotros no estamos cooperando. Nosotros no estamos colaborando. Nosotros no estamos siendo de bendición. Tenemos que hacer las cosas en la imagen de Dios, en Cristo Jesús. Él es la imagen de Dios. Romanos 16:9.
Pablo dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Mire qué tremendo. Nuestro colaborador en Cristo Jesús. No es simplemente un colaborador. No es simplemente alguien que, vamos a la iglesia, o hagamos esto, o cooperemos esto. No, 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 no. Tiene que ser en Cristo. Tú puedes cantar, tú puedes predicar, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero si no lo haces en Cristo, no será aceptado por el Padre. Cuando haces algo en Cristo, significa que estás dentro de la guianza del Espíritu Santo. Y no hay amenaza de parte tuya hacia los demás. No estás poniendo a nadie en peligro, sino que estás consciente de que lo que estás haciendo está salvando a otros de la muerte. Por eso es que cada líder de las iglesias, ancianos de la iglesia, los que están trabajando junto a sus pastores, no obliguen a sus pastores a abrir la iglesia. Esto no es asunto de votación. Esto no es asunto de que a ver quién es el que más puede. Es aquí donde el ángel de la iglesia tiene que decidir y tiene que ser respetado por los demás. Porque es posible que algunos de los líderes lo que quieran es traerle problemas a su pastor. Y que pase una desgracia en la iglesia y saquen al pastor. Hay que tener cuidado con esto. Es aquí donde el pastor, el ángel de la iglesia, tiene que decidir si se abre o no se abre la iglesia, dependiendo en qué ciudad está. Por supuesto, en la ciudad de Los Ángeles se está recomendando, debido a que la pandemia aquí está más fuerte, que las iglesias se mantengan cerradas. Porque, hermano, aunque se establezcan los protocolos de distancia social y mascarillas y todo esto, hay gente que de todas maneras no respeta. Hay gente que de todas maneras no le importa nada. Si la mayoría está de acuerdo y está llevando a cabo todos los asuntos al acorde, con uno que falle y que esté contagiado, ya afectó la iglesia. No podemos nosotros, hermanos, confiar al 100% en que todos van a obedecer. Porque hay personas que saben que tienen el virus y todavía quieren ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia y voy a llevar la mascarilla y voy a saludar de lejos. Sí, pero cuando entras, es posible que cuando vengas en el camino estés y te toques la nariz, se llenen tus manos de saliva y entres y agarras la manilleta de la puerta, o tocas algún utensilio en el templo, o pasas al altar o te toca ese día quizá algún privilegio, y tu saliva va a caer allí y va a caer en diferentes lugares, cuando sabes que alguien más va a venir y va a estar presente, sabiendo que tienes el virus, porque dirás: nadie sabe, es que no tengo síntomas. Tenemos que entender, hermano, que todos estamos en un grave peligro. Hay que cooperar. Hay que hacer lo que Dios quiere que se haga, pero dentro de esa imagen. En Filipenses 3:14, el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta expresión en Cristo es muy importante, hermano. En Cristo. Todo tiene que ser en Cristo. No por la opinión de un grupo, no porque a aquel se le antoja que hay que venir y llenar la iglesia, que Dios está con nosotros, que Dios, aleluya, nos va a proteger. Eso es fanatismo, eso no es evangelio, eso no es creer en Dios, eso es tentar, provocar a Dios. Eso es poner en peligro de muerte las demás vidas. Eso es convertirnos en asesinos.
porque pensamos que somos siervos de Dios, porque pensamos que la iglesia está en persecución. ¿Qué clase de entendimiento bíblico tenemos nosotros como siervos de Dios? Pastores hablando de otros pastores porque no abren la iglesia. Hermano, ¿qué clase de nivel intelectual, de espíritu tú tienes? Si viene una persecución matando a todo aquel que es evangélico, pues eso es otra cosa. Si se dice no se reúnan en la iglesia porque es que el que se reúne en la iglesia vamos a entrar y los vamos a matar a todos. Vamos a ver si así llegan. Vamos a ver si así pueden las iglesias estar llenas. Es posible que entonces ahí sí van a correr muchos. Si dicen el que llega a una iglesia a adorar a Dios lo matamos, como está pasando en la India. A ver si en la India muchos creyentes que hoy se sienten superhéroes pueden ser creyentes allá en la India. Si con un chisme, si con cualquier cosa ya están desbaratados. Tenemos que entender que el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es algo de fanatismo, algo que vuelve a la gente loca, no. En el evangelio hay inteligencia espiritual. Tenemos que entender, hermano, que Dios no quiere la muerte del que muere. Y si Dios no quiere la muerte del que muere, ¿por qué la iglesia quiere que alguien en su congregación muera? Diciendo, bueno, pues yo voy a pensar de que es la voluntad de Dios. No, mi hermano. Tenemos que entender que nosotros somos cristianos y tenemos que ser inteligentes. Según Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios creó el mundo. Por eso dice que creó en el principio los cielos y la tierra. Algo que no existía surge, comenzando con el universo mismo. Entonces la creación es un acto exclusivo de Dios. No es un accidente, ni un error, ni el producto de una deidad inferior, sino que es Dios en su expresión de sí mismo. Dios trabaja para crear el mundo. Dios crea el mundo material. Dios hizo la tierra para ser habitada perpetuamente. La humanidad no abandona la tierra para reunirse con Dios en el cielo. En vez de esto, Dios perfecciona su reino milenial en la tierra para habitar en medio de los hombres. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es cierto, estamos sufriendo muchas cosas terribles, pero viene un reino milenial en esta misma tierra. Porque después de este reino milenial viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero en el reino milenial estaremos de regreso con Cristo acá en esta misma tierra. Cristo estará reinando desde Jerusalén y su iglesia estará reinando juntamente con él, como también el pueblo de Israel, ya con un cuerpo transformado, todos nosotros, semejante al de Cristo, por 1000 años. Y en esos 1000 años no habrán pandemias. El diablo va a ser atado en el abismo esos 1000 años. Ciertamente habrá muerte, porque dice que el niño morirá de 100 años. Habrá longevidad de vida. En otras palabras, la gente no va a morir antes de tiempo, porque habrá un gobierno que estará establecido por Cristo Jesús. Y cada 6 meses y cada año, dice la Biblia, en Isaías y en Ezequiel,
en sus últimos capítulos, que los países, las naciones, estarán saliendo hacia Jerusalén para adorar al que está sentado allá en el trono, a Cristo. ¿Quién va a estar enfermo durante ese milenio? Dice que de la ciudad santa de Jerusalén, saldrá un río, según Ezequiel, saldrá un río que se va a ir profundizando poco a poco, y que a la orilla de ese río habrán árboles. Y la gente que nazca en ese milenio, y la gente que esté con cuerpos no transformados, al tener alguna cierta enfermedad, porque habrá muerte, vuelvo a repetir, se le dará el privilegio de ir y tomar hojas de esos árboles que están a la orilla de ese río que sale de abajo de la ciudad, y va a comer de esas hojas y va a sanar de inmediato. Qué lindo será ese tiempo del milenio, incomparable. Por eso ahora hay que serle fiel a Dios, hay que estar trabajando dentro de su voluntad. Esta creación de Dios, hermano, es para que nosotros la disfrutemos. Pero el pecado del hombre, del momento que Adán pecó, trajo calamidad a esta tierra. Dios maldijo esta tierra por el pecado del hombre. Él creó algo que para el hombre tenía que ser de bendición. En el primer día, Él creó la luz y la separa de la oscuridad, formando el día y la noche. En el segundo día separa las aguas y crea el cielo. En la primera parte del tercer día crea la tierra seca. Y más tarde, en el tercer día, crea los vegetales. 3 escenarios: la luz, el cielo y las aguas, y luego la tierra seca, para poner ahí sus actores. Vemos los actores de lo que Dios hizo el primer día, que dice que en el cuarto día creó Dios el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Esos son los actores del escenario que Dios crea en el primer día. Los actores que Dios crea para el segundo día, en el escenario de las aguas y los cielos, lo tenemos en Génesis 1 del 20 al 23. El quinto día Dios llenó las aguas y los cielos con peces y aves que no habrían podido sobrevivir sin la vida vegetal que fue creada anteriormente. Dando a entender, hermano, que el escenario estaba allí, las aguas y los cielos, pero Dios entonces puso ahí los actores del tercer día, que es la tierra seca, el escenario. Él creó entonces los animales. Génesis 1 del 24 al 25, creó al ser humano para que poblara la tierra seca. Así que Dios creó 3 escenarios y 3 grupos de actores para que cada uno de ellos viviera en esos escenarios. Y Dios es tan suficiente para sustentar esta creación. Dios no ha perdido control sobre esta pandemia. Dios no ha perdido control sobre lo que está sucediendo en el mundo. No. Él está dando lugar a que el hombre sepa de que sin Dios nada podrá hacer. Dios en su sabiduría, hermano, hizo las cosas perfectas. Pero el hombre, queriéndose igualar a Dios, trabajando fuera de su imagen, está haciendo cosas que están destrozando, por decirlo así, lo que Dios ha creado. Algunos piensan que este COVID-19 fue creado por el hombre
y en sí lo que se dice en las noticias y lo que es en su origen pueden tener mucha razón, porque el hombre creó este virus con algún propósito. No puede haber sido con un propósito bueno. Este virus ahora ha venido a infectar el mundo entero. Miles de muertos por el mismo hombre que se quiso ser un creador, usando la ciencia para hacer cosas fuera de la imagen de Dios. Dios al principio le dio al hombre dominio, le dio relaciones, le dio fecundidad o crecimiento, le dio provisión y le dio límites también. Dios equipa al hombre para que trabaje dentro de su imagen. Entonces toda la creación muestra el diseño, el poder y la bondad de Dios, y el hombre tiene que trabajar dentro de este diseño. El hombre fue llamado para cuidar de la creación de Dios y usarla para su honra y su gloria dentro de su diseño, dentro de su poder y dentro de su bondad. El hombre no puede crear mundos, no puede crear diseños como lo ha hecho Dios. Todo intento humano en volverse creador sin considerar los límites de Dios le ha trazado a Dios límites también. No te metas con nosotros. Nosotros somos dioses. Nosotros podemos hacer esto. Y esto tiende a estropear la belleza de la creación de Dios. Yo termino mencionando estas 5 categorías de desarrollo del ser humano que Dios les da el privilegio en sí, que es el dominio. Ahí en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio dominio, pero el hombre ha abusado este dominio. Le dio relaciones. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre es un ser relacional. No solamente para que tenga relación con Dios, sino también con los demás. Le dio fecundidad, le dio crecimiento, le dio un campo para que se desarrollara y creciera. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificaos, multiplicaos. Pero ¿qué el hombre está haciendo ahora por hacer cosas indebidas? En vez de fructificar, en vez de hacer crecer, está disminuyendo. Le dio provisión. En Génesis 1, del 29 al 30, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios ha dado provisión. Esa provisión es para que nosotros podamos sobrevivir. Pero ¿qué está haciendo el hombre? ¿Dónde está la provisión? Está quitándole la provisión a la humanidad porque ha hecho cosas indebidas. Dios ha dado límites. Génesis capítulo 2 versículo 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios le dice al hombre: hasta aquí llegas y tienes que acordarte de que tienes que darme a mí la honra y la gloria. Tienes que dejar el trabajo para descansar en mí y tomar nuevas fuerzas. Debemos de acordarnos de que hagamos todo como para Dios, a fin de que sea Él el que reciba la honra y la gloria. Hay que saber descansar en Dios.
Hay que saber cuidar nuestra relación con Dios. Cuando el hombre no descansa en Dios y no cuida su relación con Dios, hace cosas nefastas, cosas que traen muerte. Por eso el mundo está como está hoy en día, porque el hombre se ha alejado de Dios, no le ha dado la honra y la gloria a Dios, le está dando la honra a la ciencia, quiere hacerse Dios con su conocimiento, con su sabiduría humana. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios está restringiendo al hombre. El hombre tiene su límite. El hombre tiene voluntad, por eso puede abusar de las cosas que Dios le pone como límite. Cuidado con abusar de las cosas que realmente son límites puestas a nosotros en estos días. Como tú tienes voluntad, puedes abusar de cualquier restricción que haya, porque tienes voluntad, tienes poder para obligar a alguien. Pero no hay que irnos más allá de lo que Dios ha estipulado, mi hermano. Hay que respetar el derecho de los demás. Hay que obedecer los mandamientos de Dios para traer bendición al resto de la humanidad. No hacer algo que lleve a la destrucción, a la ruina de lo que es de Dios. Yo doy mi conclusión diciendo que el mal que enfrentamos a diario se presenta en dos formas. Está el mal natural, que son las condiciones físicas de la tierra, que son hostiles para la vida que Dios destinó para cada uno de nosotros. Hay inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, calor o frío excesivo, enfermedades, pestes, pandemias y estragos similares que están o estaban ausentes en el jardín del Edén. Está también el mal moral, cuando las personas actúan con deseos que están en contra de lo que Dios quiere que se haga. Al actuar de forma mala, estropeamos la creación de Dios. Nos distanciamos de Dios y dañamos las relaciones que tenemos con otras personas. Mis amados hermanos y amigos, vivimos en un mundo caído, en un mundo roto. Y no podemos esperar que esta vida no requiera un trabajo duro. Tenemos que trabajar duramente para sobrevivir. Tenemos que tener paciencia para sobrevivir. Tolerancia hasta ciertos puntos. Fuimos creados para trabajar. Pero el trabajo está manchado de todo lo que se rompió en ese día ahí en el jardín del Edén. Esto también es con frecuencia el resultado de no respetar los límites que Dios establece para nuestras relaciones, ya sean personales, laborales o sociales. La caída, hermano, creó distanciamiento entre las personas y Dios, entre las mismas personas y entre las personas y la tierra que debía sustentarlas. El amor y la confianza se reemplazaron por las sospechas de los demás. En las generaciones siguientes, el alejamiento fomentó la envidia, la ira e incluso el asesinato. Todos los lugares de trabajo actuales reflejan esa distancia entre los trabajadores, ya sea un mayor o menor grado, haciendo nuestro trabajo aún más difícil y menos productivo. Entonces la esperanza de un mundo venidero es lo único que puede sostener la fe de todo aquel que confía en Dios, de todo aquel que guarda una relación especial con su Creador. ¿Qué otra esperanza tenemos nosotros? Aquí estamos transmitiendo, tú me estás escuchando
El virus sigue avanzando, sigue arrasando. Y no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Pero tenemos la esperanza de que viene un mundo venidero para nosotros. Una época especial, un milenio y una tierra nueva. No hay nada que perder. Por lo tanto, fijemos nuestra vista en Dios en todo tiempo, en todo momento, para que vivamos confiados. Porque el justo está confiado como un león, sabiendo que Dios está con él. Porque la luz de los justos es como la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Nadie que ama a Jehová, nadie que ama a Jesucristo, va a ir descendiendo, sino ascendiendo. Nadie va a ir a condenación, sino a salvación. Por lo tanto, mis hermanos, amemos a Dios cada día. El que ama a Dios nunca perderá. El que ama a Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni hambre, nada lo podrá apartar de ese amor. Porque somos de Dios. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Pero guardemos el espíritu de obediencia para proteger a nuestras familias, proteger a nosotros mismos, proteger la iglesia. Proteger lo que se debe de proteger con inteligencia y no ser fanáticos pensando que vamos a poder obligar a Dios a que trabaje en áreas que realmente Él no está dispuesto a trabajar por nuestra desobediencia. Si estamos en obediencia, Dios va a trabajar con nosotros. Si no, aunque digas 1,000,000 de aleluyas, queriéndote hacer un super cristiano, no vas a poder llegar a llamarle la atención a Dios. Amemos a Dios y obedezcamos, porque toda desobediencia es pecado, dice la Biblia. Y la fe que tenemos en Cristo nos ayudará a serle fiel hasta la muerte, porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos que la escucharon. Gracias por aquellos que la escucharán al terminar esta transmisión. Te ruego, Señor, que bendigas cada ministro, cada iglesia, que bendigas cada pueblo, Señor, que está dispuesto a obedecerte. Danos inteligencia, danos entendimiento, sabiendo, Señor, que tú de todas maneras nos tienes unidos en una misma fe, en un mismo espíritu. Gracias por esta bendición que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, miembro de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer. Sigue orando en esa hora que escogiste. Lee la Biblia. Trata de comunicarte con tus hermanos. Fortalécelos en la fe. No te vayas a desanimar, porque si tú descuidas tu vida espiritual, la llevas de perder. Dios quiere estar contigo siempre, protegiendo tu familia. Lo mismo contigo, mi hermano que me escuchas allá en Sudamérica, que me escuchas en Centroamérica, en México, aquí en los Estados Unidos, allá en España. Dios estará contigo siempre. Mantén tu fe en pie. Recordemos, los árboles mueren de pie. Un cristiano nunca perderá la batalla cuando confía en un Dios todopoderoso y es hijo de Dios. Que la paz de Dios reine en tu corazón.